bien, en esta ocasión, bueno, les doy la bienvenida a todos a lo que va a ser la asignatura de Teología 2, donde vamos a estar viendo lo que es el tema de la doctrina de la Trinidad, juntamente con la antropología. Pero antes de iniciar, vamos a hacerlo de la mejor forma en la que lo podemos hacer, ¿no? Que es a través de una oración. Entonces, me gustaría en esta ocasión que inicie la oración de la asignatura hermana Herminia, por favor. Hermana. Amén, hermana. Señor Padre Celestial, en esta noche, Señor, te pedimos tu guía, Señor Padre Celestial, para este aprendizaje que vamos a tener, Señor amado. Y también tú puedes estar usando, Señor, la vida de nuestra hermana celeste, Padre Celestial. Y que también los hermanos tengamos la facilidad de entender, Señor, esta materia, Señor. Y agradecerte, ¿no? Por cada vida, Señor, cada persona que está en esta clase, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y también pedirte, Señor, que tú estés obrando en nuestras vidas, Padre Celestial. De esta manera, Señor, empezamos, Señor, con esta clase. Amén. Amén. Muy bien, entonces enseguida les voy a compartir lo que es la pantalla para que ustedes puedan ver el contenido. Las guías didácticas van a estar a la venta con el Pastor Douglas, ¿sí? El costo es de 25 bolivianos de forma física y de 20 bolivianos de forma digital. Entonces, si alguno la quiere de forma digital, me avisa para que yo se la pueda pasar, y si alguien la quiere de forma física, voy a hacer ahorita una lista para que usted agarre y anote su nombre, si es que lo quiere de forma física. Entonces, eso lo voy a enviar enseguida para que usted pueda escribir su nombre, ¿sí? Va a haber una sección donde dice libro virtual o texto físico y texto virtual. Si usted lo quiere físico, entonces ahí usted escribe su nombre donde dice texto físico. A ver, denme un segundo. Muy bien. Ya lo envié. Usted ahí anota si lo va a querer de forma física o virtual. Entonces, directamente el pago del texto va a ser con el Pastor Douglas, ¿sí? O de lo contrario, si usted tiene QR o puede hacerlo por transferencia, también me avisa para que yo le pueda enviar en el grupo mi QR y usted pueda hacer esa transacción del costo del texto. Ahora bien, le voy a compartir mi pantalla. Bien, les decía, damos inicio a lo que es nuevamente la asignatura de Teología 2. En esta ocasión vamos a estar viendo un poquito más, quizás más amplios y profundos, ¿sí? Entonces, la asignatura de Teología 2 ofrece un viaje profundo y significativo hacia la comprensión de dos temas cruciales en la teología cristiana. Uno es la doctrina de la Trinidad y la antropología cristiana. A través de la asignatura exploraremos los misteriosos y apasionantes aspectos de la fe que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y la esencia del ser humano. La doctrina de la Trinidad es un pilar fundamental en la teología cristiana. Nos introducen en la comprensión de un Dios único, pero trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En nuestro estudio exploraremos cómo estas tres personas divinas se relacionan entre sí y cómo su unidad y diversidad nos revelan la grandeza y el amor de Dios. A medida que avanzamos, nos sumergiremos a la figura de lo que es el Padre Creador del universo, fuente de amor y misericordia. Analizaremos su relación con el Hijo, Jesucristo, quien a través de su encarnación y sacrificio en la cruz nos redimió, nos mostró el camino hacia la reconciliación con Dios, y además examinaremos al Espíritu Santo, quien viene a ser el Consolador y la guía divina, ¿no? Que nos acompaña en nuestra vida diaria, fortaleciéndonos y ayudándonos a crecer espiritualmente. Paralelamente,
vamos a estar viendo o nos vamos a estar adentrando a lo que es en el fascinante campo de la antropología cristiana. El estudio de la naturaleza, la dignidad del ser humano desde la perspectiva teológica, reconoceremos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, dotados de un valor intrínseco y llamados a una relación íntima con Él. En nuestro recorrido reflexionaremos sobre preguntas fundamentales relacionadas con la naturaleza humana. Nos detendremos en el propósito de nuestra existencia, la conexión en nuestro cuerpo y espíritu y la importancia de la redención a través de Jesucristo. Asimismo, reconoceremos que nuestra humanidad está afectada por el pecado, pero que a través de la gracia de Dios podemos ser restaurados y vivir de acuerdo con su voluntad. Entonces, la asignatura de Teología 2 es un espacio privilegiado para profundizar estos temas cruciales. Nos desafía a crecer en nuestra fe, a comprender más completamente la naturaleza de Dios y a reflexionar, sobre nuestra propia identidad y nuestro propósito en el mundo. A medida que exploramos la doctrina de la Trinidad y la antropología cristiana, nos vamos a encontrar con verdades transformadoras que nos van a animar a vivir una vida de fe comprometida y a reflejar el amor y la justicia de Dios en nuestro entorno. Entonces, bien, básicamente esta es la introducción a lo que va a ser la asignatura, ¿no? Teología 2. Ahora, cualquier pregunta que a usted le vaya surgiendo o vaya teniendo, me la hace, ya sea por aquí o también me la puede hacer en privado. En lo que a mí respecta, yo voy a tratar de responderle lo más pronto posible, ¿no? Porque como saben, el seminario no es el único trabajo que tengo, entonces a veces si no estoy respondiendo a los chicos del seminario, estoy respondiendo a los chicos del colegio, entonces, o a los que les doy clases privadas, entonces es un poco complejo para mí estarles respondiendo al instante, pero dentro de mis posibilidades voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Ahora, vamos a entrar a lo que van a ser los contenidos de lo que vamos a ver en esta asignatura. Primeramente vamos a tener dos unidades. Como ya vimos, uno es la doctrina de la Trinidad y otro es la antropología. Ahora, ¿por qué estos dos temas son tan cruciales en la Teología 2? Son cruciales por el mismo hecho de que nos adentran en el ámbito de la teología, de la doctrina, y nos adoctrinan de cierta forma para saber qué es lo que debemos enseñar en la iglesia, qué es lo que quizás no hemos estado enseñando bien, qué es lo que quizás no teníamos tan claro. Entonces, si bien la doctrina de la Trinidad es demasiado amplia, incluso hay libros completos de la doctrina de la Trinidad que vienen como con 200, 300 páginas y nos explican de forma más profunda esto, nosotros tenemos nuevamente un solo mes para tocar lo que es la asignatura con dos temas muy amplios. Entonces, lo que va a dejar la asignatura es que usted tenga el campo o el espacio libre para que usted investigue, para que usted se adentre más en el tema. Si usted necesita investigar, en esta ocasión, al final de su guía didáctica, que lo van a poder ver aquí, les estoy dejando una amplia bibliografía, muy amplia, para que si usted quiere profundizar en esos temas, usted busque el libro y usted diga, bueno, voy a ver entonces este libro, lo voy a leer, porque miren, esta es solamente la bibliografía del tema número 1 que hice. Tenemos aquí 3 libros. Uno es Teología Básica, Teología Sistemática, una introducción a la doctrina bíblica, y el otro es Dios en 3 personas, un estudio sistemático de la doctrina de la Trinidad. Luego en el tema 2 tenemos nuevamente otros 3 libros, entonces he usado bastantes libros en este tema para que usted pueda investigar mucho más, para que usted pueda adentrarse mucho más y pueda hacer el trabajo de un teólogo, ¿no? Dijimos que el trabajo de un teólogo es teologizar, ¿no? Estudiar la palabra, investigar, profundizar las cosas, si es necesario. Yo sé que ustedes aquí quizás no llevan griego,
pero si usted sabe o tomó algún curso de griego en algún otro lado, sería bueno que lo haga. O si usted sabe o aprendió griego, hágalo, léalo, porque todo al final nos va a llevar a tener un conocimiento más amplio para poder nosotros enseñarlo a la iglesia. Entonces, aquí tienen una amplia bibliografía donde ustedes van a poder investigar no solamente lo que es doctrina de la Trinidad, sino también lo que es la antropología cristiana. Entonces, a partir del tema 5, vamos a empezar a tocar lo que es la unidad 2, que aquí entra lo que es la antropología, y viene a ser, o vamos a ver temas como la obra redentora de Cristo en la antropología cristiana evangélica, la identidad y la naturaleza humana en la antropología cristiana evangélica. Entonces, usted va a poder ver de manera más amplia a qué nos referimos con esto, ¿no? Porque en sí, si nosotros ponemos antropología directamente en lo que es Google, nos va a dar como un pantallazo diferente, ¿no? Al cómo lo ve la antropología, quizás Wikipedia o el mundo en general. Entonces, pero nosotros nos vamos a adentrar más en lo que es la antropología cristiana. Y aquí nuevamente les estoy dejando libros, incluso les estoy dejando un poquito más de bibliografía para que ustedes, terminando quizás la asignatura o durante la asignatura, usted se pueda leer unos buenos libros como buen teólogo y empiece a profundizar en la palabra. Entonces, ustedes ya saben, teólogo que no le gusta leer, no va a ser un buen teólogo, ¿sí? Si usted entró a la asignatura de teología, aquí en la asignatura, o más bien en el seminario teológico, lo único que vamos a hacer es tratar de darles a ustedes lo que son las herramientas para que usted vaya a los textos, vaya a la Biblia y usted profundice en el tema que usted quiere ver más. Y le vamos a tratar de dar a grandes rasgos todo lo que nos habla quizás la teología en general, de acuerdo a cada asignatura. Por ejemplo, la asignatura pasada fue, si no mal recuerdo conmigo, tuvimos Teología 2, tuvimos Levíticos, tuvimos entonces varias materias que hemos dado con ustedes y cada una tiene ramas específicas donde usted va a profundizar ciertos temas específicos. De la misma forma aquí, la antropología igual es un tema súper extenso y hay 3 libros, si no mal recuerdo, los más recomendados, acerca de lo que es la antropología fundamental. Entonces, antropología teológica fundamental, que es como quien dice el más usado, ¿no? El más usado para ver y profundizar en lo que es la antropología. Pero, de igual forma, usted se puede adentrar en lo que es la antropología en cualquiera de estos textos o libros que les estoy dejando aquí para que usted pueda buscarlos en internet. Todos estos están en internet. Entonces usted pone en Google el libro que usted quiera cuando esté con su guía didáctica y lo puede descargar de Google en PDF. Bien, entonces vamos a irnos a lo que es los temas. Vamos a ver como tema número 1 lo que es la doctrina de la Trinidad, ¿no? Mira, aquí ya vi un errorcito. Vamos a ver como tema número 2, el Padre en la Trinidad y su relación con la creación y la salvación. Como tema número 3, el Hijo en la Trinidad y su papel en la encarnación y la redención. Y como tema número 4, el Espíritu Santo en la Trinidad y su papel en la santificación y en la obra, o la obra en la iglesia. No. Luego vamos a estar viendo lo que es la unidad número 2, la antropología. Y vamos a estar viendo como primer tema dentro de la antropología lo que es la obra redentora de Cristo en la antropología cristiana evangélica. Vamos a ver la identidad y la naturaleza humana, el propósito y significado de la vida humana desde la perspectiva, desde la antropología cristiana evangélica, y la comunidad de fe en la antropología cristiana. Entonces, todos estos temas son los que vamos a tratar de profundizar en estos días, que son 8 clases, y vamos a ver acá lo que van a ver en la competencia de esta asignatura. En esta asignatura
se requiere que como competencia ustedes tengan la capacidad de análisis y síntesis de textos, así como de seleccionar en ellos los elementos más significativos. Se requiere que usted gestione la información brindada por el docente expositor, en este caso por mí, de la forma más eficiente y sin problema, de tal forma que al momento de enseñar su enseñanza sea clara y sea precisa. Como ya saben, las horas presenciales son no presenciales, son virtuales, entonces van a ser 8 horas. Y vamos a tener un producto único. No van a tener un montón de tareas, como siempre, el trato de que en mis asignaturas no se lleven demasiada tarea, sino por el contrario que ustedes lean, investiguen, escuchen las clases, lean en sus casas o cuando tengan tiempito libre, lean lo que es su guía didáctica y vayan pensando en lo que van a realizar en su producto único. En este producto único les estoy pidiendo lo que es un proyecto de Facebook sobre la doctrina de la Trinidad. Ahora, ¿qué es lo que va a contener este proyecto de Facebook? Va a contener, bueno, en su cuenta de Facebook, si usted no tiene, puede crearse o pedirle a su hijo o a su hija, nieto, nieta, no sé, a alguien que tenga por ahí cercano, le ayude a crearse quizás una cuenta de Facebook, o si usted ya tiene, que le ayude a publicar 3 publicaciones, ¿no? Donde dice, los estudiantes deben publicar una serie de contenido relacionado con la doctrina de la Trinidad. Es decir, 3 publicaciones, solo 3. Cada publicación debe incluir una imagen de ustedes o un video relacionado con la Trinidad, junto con una descripción que explique el tema o concepto que se está abordando. Entonces, en esta parte, después de que nosotros veamos lo que es doctrina de la Trinidad y demás, no sé, por ejemplo, si usted agarra y no sé, se saca una foto mirando al cielo o con la naturaleza o con los animales, no sé, y usted ve quizás algo de la doctrina de la Trinidad relacionado con eso, usted agarra, sube su imagen de usted y pone ahí, no sé, pone alguna descripción que hable acerca de la doctrina de la Trinidad, que lo explique de la forma más precisa y concisa, como si usted estuviera, bueno, no vamos a decir filosofando, porque no estamos filosofando, aunque sí estamos pensando, ¿no? Pero vamos a relacionarlo más como teologizando. Entonces usted va a pensar, va a teologizar en su mente y va a decir, a ver, esto que vimos en la clase me hace recuerdo a esta fotografía y yo creo que Dios, o veo a la doctrina de la Trinidad reflejado en esto, en esto, en esto. Entonces usted publica una frase, publica un párrafo, no sé, como mejor lo vea usted. Eso se lo dejo a su comodidad, pero usted le va a poner ahí, por ejemplo, como título, proyecto de Facebook sobre la Trinidad o sobre la doctrina de la Trinidad, primera publicación, y pone ahí su descripción juntamente con su foto. Luego, para la segunda publicación, lo mismo, proyecto de Facebook sobre la doctrina de la Trinidad, o le pone asignatura Teología 2, como usted lo vea mejor, y me manda el link o me lo hace llegar por WhatsApp o se lo hace llegar al pastor Douglas para que él me lo haga llegar y yo se lo voy a calificar, ¿sí? Otra referencia es que las publicaciones deben incluir citas bíblicas, porque ya saben, no somos teólogos y no usamos la Biblia, ¿no? Debe incluir cita bíblica, extractos de libros teológicos, si es que lo amerita, infografía también, si lo amerita, imágenes de arte religioso, en este caso, por ejemplo, no sé, si usted quiere sacar de internet una palomita, usted agarra y lo pone, ¿no? O una hoja de olivo, o lo que usted quiera, y usted quiere complementar su foto, entonces usted lo hace. Puede también hacerlo con videos cortos de reflexiones personales, o usted grabarse y hacer una reflexión personal, o dar algún testimonio, o ejemplos prácticos de cómo la doctrina de la Trinidad se aplica en la vida diaria. Entonces, esto se los dejo a ustedes, pero tienen que ser nada más
3 publicaciones. ¿Okay? Y por último, de ser necesario, usted va a tener que interactuar con otros usuarios o con sus amigos. Por ejemplo, los amigos que usted tenga en Facebook, y le comentan, oye, qué interesante, no había visto la teología o quizás la doctrina de la Trinidad desde este punto. Entonces, lo que se quiere es que usted ponga en práctica la enseñanza que vamos a tener en esta asignatura. Entonces, por eso es que se les está pidiendo este producto. Ahora, este producto, ya saben, es al finalizar. Entonces, no se deja acumular. Si usted lo puede ir haciendo o lo puede ir publicando cada semana, lo puede hacer de tal forma que así no se le vaya acumulando todo para el final, juntamente las publicaciones y también que se le acomode o que se le junte lo que es el examen. Entonces, trate de evitar tener tanto ajetreo al final de la asignatura, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a evaluar esto? Lo vamos a evaluar de la siguiente forma. Ya saben, la participación en clases y la asistencia valen un 30%. El producto final vale otro 30% y el examen final vale un 40%. Entonces, todo esto nos da un total de un 100%. Ahora quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre el producto para poder explicárselo mejor o quizás darme a explicar mejor de ser necesario. ¿O todos entendieron? Disculpe, hermana, una aclaración. En realidad, no sé si estoy bien o estoy equivocada. Por ejemplo, yo, ¿cuántos puntos son? Dice dos proyectos. Solo son 3 publicaciones en Facebook. 3 publicaciones ya. Por ejemplo, yo quiero describir o quiero decir que la Trinidad está relacionado en ese dibujo que voy a hacer. Ese dibujo, como usted decía, puede ser una paloma. Le saco una palomita como si estuviera volando y yo puedo salir ahí en la foto mirándole o qué sé yo, y yo expreso o sea, cómo ¿cómo puedo decirle? Se ubica la Trinidad o se relaciona o es la Trinidad en ese dibujo. Ajá, sí, cómo usted lo relaciona o cómo usted lo ve, cómo lo ha entendido durante la asignatura o cómo lo ha ido entendiendo en los temas que vamos tocando, digamos, ¿no? Entonces, vamos a tocar los temas y ya de acuerdo ahí usted va a poner, por ejemplo, si usted vio o ve que la doctrina de la Trinidad se ve reflejado en eso, entonces usted pone, no sabía que, no sé, la Santa Trinidad también se podía ver reflejado de esta forma, he aprendido algo nuevo, no sé. Entonces, algo que refleje respecto a la doctrina de la Trinidad, algo respecto a la asignatura o que hayamos visto en clase quizás, que para usted quizás haya sido nuevo, o si no era nuevo, pero que le hizo recuerdo, digamos, ¿no? Entonces, eso. Hasta ahí, más o menos. Pero en todas las partes de toda la creación se refleja o está la Trinidad, porque es el mismo Dios y los 3 juntos hicieron Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, puede ser un rayo, un relámpago, que yo ponga un relámpago. Ahí lo tengo que decir cómo está relacionado o cómo se está unido la Santísima Trinidad. Ahí puede ser también. También, o si usted, por ejemplo, investigando encuentra un artículo muy bonito acerca de eso, usted pone su imagen y pone parte de ese artículo y da su reflexión de usted misma, o si usted está investigando y está viendo un video y ve un video ilustrativo que a los ojos se ve como muy bien explicado, entonces usted agarra y pone el video y explica ahí de qué forma usted lo ha visto esto, o qué interesante está, véanlo, no sé, y ya usted da su aporte teológico de usted, digamos, ¿no?
Entonces, eso es lo que quiero que hagan con esas 3 publicaciones, nada más. Entonces, ¿se va entendiendo lo que van a hacer para su producto? Licenciada, quiero hacer mi consulta. De los 3, lo que nos quiere decirlo, uno de la Trinidad y uno de antropología, y el otro, ¿cuál más sería? O no lo entendí esa parte, licenciada. No, todos que sean de lo que es la doctrina de la Trinidad. Ahora, si usted quiere hacer 2 de doctrina de la Trinidad y 1 de antropología, también lo puede hacer si quiere variar. Entonces, yo aquí le cambiaría, en vez de solamente sobre la doctrina de la Trinidad, les puedo poner y o la antropología. Entonces, ya de esa forma, usted puede hacerlo como mejor lo vea. Bien lo puede hacer 2 de la doctrina de la Trinidad y 1 de la antropología, o 2 de antropología y 1 de la Trinidad. Entonces, de tal forma que sean solamente 3. O tal vez si usted quiere y hace uno sobre Dios Trino, otro sobre Jesús, ¿no? Como Trino, otro sobre el Espíritu Santo como Trino también. Entonces, depende de usted. Ahí lo que quiero que usen es su creatividad, cómo ustedes lo ven, cómo ustedes lo van a terminar viendo. Entonces, eso para que ustedes vayan reflexionando, vayan viendo y conforme vamos avanzando en la asignatura, usted también vaya viendo de qué forma lo puede hacer, cómo lo puede relacionar. Entonces, eso básicamente. ¿Sí? Licenciada, buenas noches. El examen final es 40 puntos, si no me equivoco mencionó. ¿Y de qué se va a tratar? ¿Va a ser escrito? ¿Va a mandar un quiz? ¿O no sé cómo va a ser la modalidad del examen final? El examen final va a ser a través de un quiz, donde nuevamente les voy a enviar para que ustedes ingresen. Van a tenerlo 1 o 2 días por lo menos abierto y usted va a poder responder ahí. Entonces, les voy a dar selección múltiple, más que todo selección múltiple porque es un poquito complejo como está escribiendo. Van a tener quizás 1 o 2 preguntas abiertas para que ustedes escriban, pero más que todo va a ser selección múltiple y va a abarcar los 8 temas que vamos a ir viendo nosotros aquí en la asignatura. Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, si no hay más consultas, entonces, a ver, vamos a irnos a lo que es el tema número, o bueno, la unidad 1, la doctrina de la Trinidad. Y aquí vemos, ¿no? Una imagen. Se los voy a agrandar más, por si alguien no puede ver. Bien, entonces vamos a ver aquí lo que es la doctrina de la Trinidad. Vemos aquí este cuadrito o esta imagen donde dice, Padre no es Hijo, Hijo no es Espíritu Santo y Espíritu Santo no es Padre. Pero Padre, Dios, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Entonces es como que un poco ahí complejo, ¿no? Y vamos a ir dando lo que es la introducción. La doctrina de la Trinidad es uno de los pilares fundamentales de la teología cristiana evangélica. En ella se aborda el misterio de la naturaleza de Dios y su manifestación en 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A lo largo de los siguientes temas exploraremos con detalle cada una de estas personas divinas y su relación dentro de la Trinidad, así como su papel en la obra de creación, salvación y santificación. A lo largo de estos temas nos sumergiremos en el estudio de la doctrina de la Trinidad y su relevancia para nuestra fe y práctica cristiana. Buscaremos comprender la naturaleza y el carácter de Dios en su plenitud y cómo podemos experimentar una relación profunda y significativa con cada persona divina de la Trinidad. Que este estudio nos inspire a adorar y a servir a un Dios trino en espíritu y en verdad. Entonces vamos a estar viendo los objetivos triple P, ¿no? En esta ocasión tenemos el objetivo profesional, productivo y personal.
Dentro de lo que es el objetivo profesional, usted va a poder profundizar en la investigación teológica de la Trinidad, explorando las diferentes perspectivas y corrientes teológicas para desarrollar una comprensión amplia y actualizada que permita un liderazgo y enseñanza informados en el ministerio. Parte del objetivo productivo que también vamos a tratar de que usted tenga es fomentar la participación activa en la adoración trinitaria, diseñar y liderar servicios y momentos de cultos que reflejen la plenitud de la Trinidad y promover una experiencia transformadora para los adoradores. Y como objetivo personal, cultivar una relación íntima y personal con Dios en su naturaleza trinitaria, profundizando en la adoración y en la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y permitiendo que esta relación transforme la vida diaria y las relaciones con los demás. Entonces, entramos ahora sí a lo que es el tema número 1, la introducción a la doctrina de la Trinidad cristiana evangélica. Definición de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es uno de los pilares fundamentales de la teología cristiana. Se refiere a la creencia en un solo Dios verdadero que existe eternamente en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas coeternas, coiguales y coesenciales, lo que significa que son completamente Dios y comparten la misma esencia divina. La Trinidad es una verdad que ha sido revelada en las Escrituras y ha sido aceptada por la Iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Como parte del concepto básico de la Trinidad, vamos a ver que la doctrina de la Trinidad sostiene que hay un solo Dios subsistente en tres personas divinas. Esto significa que no hay tres dioses separados, sino una unidad en la diversidad. Cada persona de la Trinidad es totalmente Dios y sin embargo no se mezclan ni se confunden entre sí. Cada persona tiene su propia identidad y función, pero comparte la misma naturaleza divina. La Trinidad es un misterio que supera nuestra comprensión humana de alguna forma, pero es una verdad esencial para nuestra fe cristiana. Entonces, nosotros cuando estamos en la iglesia, o quizás algunas iglesias, cuando nosotros comenzamos a revisar lo que son los estatutos, sus doctrinas quizás, porque en la mayoría de las iglesias tienen como su librito donde está la doctrina que aceptan, la doctrina que llevan, nos vamos a encontrar con todo tipo de cosas, ¿no? Hay doctrina quizás que son más calvinistas, arminianistas, wesleyana, pentecostales, entre otras, que son ya las corrientes, pero no todas quizás sostienen lo que es un Dios trino, ¿no? O a Dios como una santa trinidad. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen que no hay una santa trinidad como tal. Entonces, separan a Dios del Hijo, separan a Dios del Espíritu Santo y no son uno mismo y Dios es más que todos. Entonces, como que mezclan un poquito ahí este tipo de conceptos. Si bien es un poco complejo y es un poco complicado en nuestra humanidad quizás entenderlo, es algo muy necesario que nosotros tengamos que profundizarlo. Esto por lo general es una materia que se da, bueno, se debería de dar, ¿no? Como muchos meses, y lo he dicho muchas veces, pero los vamos a tratar de dar lo más conciso posible, o le voy a tratar de dar los puntos más relevantes posibles para que usted tenga las herramientas para poder investigarlo más. Entonces, por lo general, en la universidad esta materia se lo dicta 6 meses, donde usted va a tener 6 meses de continuidad en el tema y por ende en la universidad lo hacen leer 5 libros, 4 libros acerca de este tema. Y son esos libros los que a mí me ayudaron a poder comprender de la forma más cabal posible lo que es todo esto. Entonces, el entender la teología, tenemos que nosotros ponernos en la brecha de que no es un trabajo sencillo, no es un trabajo de la noche a la mañana, es un trabajo constante
es un trabajo que nosotros tenemos que ir ejercitando día con día. Si no tenemos el hábito de leer, crear el hábito de la lectura. Para quienes todavía no tienen el hábito de la lectura, un hábito se crea en 21 días, ¿no? Entonces, en 21 días, usted leyendo por lo menos una página, o quizás va leyendo un párrafo, al día siguiente 2 párrafos, al día siguiente 3, 4, 5, y aumentando. Cuando usted acuerde, va a estar leyendo más, sin necesidad de atrofiarse, ¿no? Porque a veces, cuando no tenemos el hábito de la lectura, es un poquito complicado, es un poquito quizás de no quiero leer, me da flojera, porque así era yo. Así era yo cuando inicié en la universidad y me daban libro tras libro, y me tenía que desvelar estudiando porque al día siguiente tenía evaluación oral con el docente. Entonces, el estudiar teología es estudiarlo constantemente, ser persistentes en eso. Entonces, si usted ahorita o quizás en estas clases no entiende a cabalidad todo, le invito a que usted pueda también profundizar un poquito más en los libros que les estoy dejando en la bibliografía, ¿sí? O si quiere profundizar más cierto punto o más cierto tema, ahí les estoy dejando la bibliografía para que usted profundice más el tema que les estoy dando. Entonces, como les decía, la Trinidad es un misterio que supera nuestra comprensión humana, pero es una verdad esencial para nuestra fe cristiana. Entonces vamos a estar viendo lo que es la Trinidad en relación con la unidad de Dios. Aunque hay 3 personas distintas en la Trinidad, la doctrina enfatiza la unidad de Dios. No hay división ni separación en la esencia divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son unidos en una comunión perfecta y una relación eterna. Son coeternos y coiguales, lo que significa que cada persona tiene la misma importancia y dignidad. No existe un Dios superior o inferior dentro de la Trinidad. La unidad de Dios es una realidad que trasciende nuestra comprensión, pero es crucial para nuestra adoración y relación con Él. Luego vamos a ver lo que es la importancia teológica de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad tiene una importancia teológica vital. En primer lugar, revela la naturaleza misma de Dios. La Trinidad muestra que Dios es amor en su esencia, ya que la comunión y el amor perfecto existen eternamente entre las 3 personas divinas. Además, la Trinidad revela que Dios es relacional. Antes de la creación del mundo, Dios existía en una perfecta comunión y relación interna. Esta comprensión nos invita a participar en la comunión divina y a vivir en amoroso compañerismo con Dios y con nuestros hermanos y hermanas en la fe. En segundo lugar, la doctrina de la Trinidad proporciona una base para entender la relación de Dios con la creación, la forma en que Dios se revela y obra en el mundo. Cada persona de la Trinidad tiene un papel específico en la obra de la salvación y en la redención de la humanidad. La Trinidad nos revela cómo Dios se relaciona con nosotros y cómo podemos nosotros como seres humanos relacionarnos directamente con Él. Entonces, finalmente, la comprensión adecuada de lo que es la Trinidad es esencial para evitar errores y herejías. A lo largo de la historia, la Iglesia cristiana ha enfrentado desafíos doctrinales que distorsionaban la naturaleza de Dios y la relación entre las 3 personas divinas. Una comprensión correcta de la Trinidad nos protege de caer en la adoración de falsos dioses o en visiones distorsionadas de Dios. Entonces, yo en más de una ocasión en la iglesia he llegado a escuchar que aunque dentro de los estatutos, reglamentos, doctrina de lo que es la iglesia, hay hermanos y aún hasta pastores que quizás no han tenido la oportunidad de estudiar en un seminario, que sostienen que Dios no es un Dios trino, ¿no? Y es ahí donde entran en lo que son errores y herejías. Y algunos de estos creen que por el hecho de que ya tienen un título ante los ojos humanos de ser pastor o de ser un líder reconocido, piensan que
ese título los hace exentos de todo. Como que no, yo no cometo errores, o como que yo tengo la verdad absoluta y que nadie me puede corregir porque yo soy líder o porque yo soy pastor. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar teología, tenemos que ser capaces de despojarnos de nuestros títulos. ¿Por qué? Porque estamos viniendo a aprender, a tratar de agarrar todo lo bueno, de absorber, de ser como esponjas, absorbiendo todo o absorbiendo la mayor cantidad de lo que nos imparten en las clases para nosotros poder también dar a los demás. Entonces, cuando veo yo estos pastores o estos líderes y yo trato de decirles o de hablarles acerca de lo que es la doctrina de la Trinidad, muchos de ellos se cierran, ¿no? Como que no quiero, y punto. O no, a mí nadie me la va a charlar, yo ya estudié la Biblia y la Biblia me dice esto, entonces no. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de comportamiento, vemos personas de alguna forma que son necias, ¿no? Porque nosotros no tenemos la verdad absoluta como tal. La única verdad absoluta que tenemos es de que Dios existe, ¿no? De que Dios existe y de que va a volver pronto. Pero de ahí en adelante a cerrarnos y decir, no, es que yo lo aprendí así, y con esto nací, con esto me voy a morir, y que me lo enseñaron en mi casa, y con eso que me enseñaron en mi casa me voy a morir, ¿no? Como muchas veces nosotros llegamos a oír, quizás en personas no cristianas. Y aún dentro de la iglesia llegamos a ver este tipo de personas. Entonces nosotros tenemos que tener ese discernimiento, ese tacto de tratar de hablarle a estas personas y tratar de sacar a nuestro hermano también del error, pero sin entrar en discusión. Porque ustedes saben que la palabra es la palabra de Dios y se defiende sola, ¿no? Pero nosotros también tenemos un papel importante donde nosotros tenemos que contender por la palabra sin necesidad de discutir. Entonces, es muy diferente que yo entre en una contienda con mi hermano y le diga, yo entre en una contienda de la palabra con mi hermano para sacarlo del error, a otra de que estoy tratando de sacar a mi hermano del error, pero por su tal necedad y porque está súper cegado o porque está bien necio, de pronto se me salga lo cristiano, ¿no? Y ya comienza a entrar mi carne en acción y que yo comience de que no, es que usted se va a ir al infierno si no cree en esto, ¿no? Como muchas veces sucede. En nuestra humanidad a veces queremos sacar a nuestro hermano del error y sabemos que no es en nuestra fuerza. Entonces, al momento de nosotros adoctrinar a los hermanos con la doctrina de la santidad, nos vamos a ver envueltos quizás en muchos dilemas, ¿no? No siempre, pero se van a dar ocasiones y usted tiene que estar preparado, tiene que preparar su corazón, tiene que prepararse en la palabra para saber de qué manera va a afrontar el dilema que usted esté pasando en ese momento. Sea que usted lo confronte o con la palabra, con versículos bíblicos, o que usted le regale un libro o que usted le dé algo, pero entonces para apaciguar el ambiente. Entonces, aquí vamos a ver lo que son una de las bases bíblicas de la Trinidad. Y dice, la doctrina de la Trinidad encuentra sus fundamentos en las Escrituras. Aunque el término Trinidad no se encuentra claramente en la Biblia, hay numerosos pasajes que revelan la realidad trinitaria y la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros el Antiguo Testamento y la Trinidad? Aunque la revelación de la Trinidad se desarrolla de manera más compleja en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar indicios y anticipaciones de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Génesis se menciona que Dios habla en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo que sugiere la existencia de personas divinas distintas, ¿no? Además, encontramos referencias a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios que insinúan la existencia de personas divinas. Por ejemplo, y el Espíritu de Dios vino y el Espíritu de Dios se apareció. Entonces, vemos participaciones de personas divinas. Y esto es nuestro sustento, o parte de nuestro sustento, de que ya existía relación entre lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento
presenta una revelación más clara de la Trinidad. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús vemos al Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo que descendió como paloma y la voz del Padre desde los cielos, ¿no? Y eso lo vemos en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Y lo vamos a leer. A ver, este versículo, ¿alguien lo quiere leer? ¿Voluntario? Voluntario para leer Mateo 3, 16 al 17 y voluntario para Mateo 28, versículo 19. Cualquiera. ¿Alguien lo encontró? Encontré, Ya, pastora. Amén, hermano, léalo a ver. Dice Mateo 3, 16 al 17. Y a ver, dice así. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Palabra de Dios. Amén, amén, gracias hermano. ¿Y alguien que pueda leer Mateo 28, 19? 28, 19. Sí. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, este tipo de eventos, como acabamos de ver, tanto el de Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, donde está el bautismo de Jesús, ahí vemos la participación de los tres, ¿no? Está siendo bautizado el Hijo y el Espíritu Santo desciende como paloma y la voz del Padre desciende de los cielos, o viene desde el cielo. Y este evento revela la existencia y la relación entre las tres personas divinas. Otros pasajes bíblicos, como el que acaba de leer la hermana, el de la Gran Comisión y las epístolas apostólicas también revelan la relación de las tres personas divinas en la obra redentora, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, vemos acá unos textos claves que sustentan la doctrina trinitaria. Hay varios textos claves en las Escrituras que sustentan la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, Mateo 28, 19, que es el que acaba de leer la hermana, donde Jesús instruye a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, este pasaje muestra claramente la existencia de las tres personas divinas y su unidad en la obra de la salvación. Otro texto relevante es 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, donde se menciona nuevamente las tres personas divinas en una bendición apostólica. Y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ¿no? Entonces estos textos y otros fundamentan la creencia en la Trinidad y nos guían en nuestra comprensión de la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Entonces, como conclusión, la doctrina de la Trinidad es central en la teología. Aunque es un misterio que supera quizás nuestra comprensión plena, se basa en las Escrituras y revela la naturaleza de Dios como un ser trinitario. Entonces, la Trinidad es en sí una realidad en la que hay unidad en la diversidad, porque son diferentes, pero al mismo tiempo poseen la misma esencia, son lo mismo. Entonces, y cada persona de la Trinidad es totalmente Dios. Entonces, si bien está el Padre, si bien está el Hijo y si bien está el Espíritu Santo, los tres son Dios. Los tres tienen la misma esencia, pero diferentes funciones. Entonces, la comprensión adecuada de lo que es la Trinidad es esencial para una fe sólida, una verdadera adoración y una comprensión clara de la obra redentora de Dios en el mundo. Y con esto pasamos ahora a lo que es el tema número 2. Y aquí vamos a estar viendo
el Padre en la Trinidad y su relación con la creación y la salvación. Ahora, el Padre como la primera persona de la Trinidad. Dentro de lo que es la doctrina de la Trinidad, el Padre es reconocido como la primera persona divina. Él es eterno, es soberano y el origen de todo lo creado, ¿no? Entonces, el Padre comparte la misma esencia divina con el Hijo y el Espíritu Santo, y juntos forman una unidad trinitaria perfecta. Ahora, cuando vemos o hablamos del Padre como creador, vemos que el Padre tiene un papel central en la creación, ¿no? Y aquí vemos a lo que es Génesis capítulo 1, versículo 1, que nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y en este versículo Dios se refiere al Padre, quien es el iniciador y autor de toda la creación. Entonces el Padre ejerce su soberanía y poder para traer a la existencia todo lo que existe. Ahora, vamos a ver al Padre como el que envía al Hijo. Y en esta parte, el Padre también juega un papel crucial en la obra de la salvación. Envió a su Hijo Jesucristo al mundo para redimir a la humanidad del pecado y de la muerte. Y Juan 3:16 nos dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el envío del Hijo revela el amor inmenso del Padre hacia la humanidad y su deseo de restaurar esa relación perdida que hay entre el ser humano. Entonces, vemos aquí que dice, ¿no? De tal manera amó Dios. Y hay momentos donde nosotros nos explicamos cómo es posible que Dios nos haya amado tanto, 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 como para sacrificar a nuestro hijo, ¿no? Como para sacrificar algo que a uno le costó, quizás más que todas las mamás, ¿no? Que le haya costado ahí tener a su hijo 9 meses y que de pronto lo tenga que sacrificar por el bien de la humanidad. Yo creo que muchas en su sano juicio no lo harían, ¿no? ¿Para qué voy a dar a mi hijo por ese pecador que no va a cambiar? Dicen algunas, ¿no? Entonces, aquí vemos que de tal manera amó Dios al mundo, que de esa forma se reveló Él como un Dios trino a través del envío de su Hijo, ¿no? Y del amor inmenso. Aquí Él mostró su inmenso amor sobre la humanidad y su deseo de querer restaurar esa relación que se había perdido en el Génesis. Ahora, vemos también el Padre como el que resucita al Hijo y envía al Espíritu Santo. Además, el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos y envió al Espíritu Santo como prometió. Y es que en Hechos, capítulo 2, versículo 33, afirma: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Padre juega un papel activo de la resurrección de Jesús y en la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la relación del Padre con la creación y la salvación. El amor y la misericordia del Padre. El Padre se revela como un Dios de amor y de misericordia. Jesús nos enseñó a orar al Padre y en su enseñanza conocida como el Padre Nuestro, resalta la relación íntima y confiada que debemos tener con el Padre Celestial. El Padre ama a la humanidad y desea su reconciliación, como se expresa en Juan 3:16, a través de su amor y misericordia que el Padre ofrece la salvación a todos los que creen en su Hijo, ¿no? Entonces, de esta manera, a través del amor y de la misericordia, Dios, como Padre, se revela, ¿no?, hacia la humanidad. Y de esta forma nosotros lo hemos visto y a muchos, puedo decir, se han llegado a convertir por este tipo de revelación del Padre, ¿no? Porque hay muchos testimonios que dicen: nadie me amó como lo hizo Él. Entonces, de esa forma, a través del envío de su Hijo,
fue que el Padre se ha manifestado a través de, o se ha manifestado a la creación en general. Entonces, ¿de qué otra forma la relación del Padre, o vemos la relación del Padre con la creación y la salvación? A través de la providencia y la soberanía del Padre. Ahora, el Padre ejerce una providencia cuidadosa y una soberanía perfecta sobre la creación y la historia humana también. Entonces, Él gobierna todas las cosas según su sabia voluntad. Y vemos en Efesios 1:11 que nos enseña que el Padre hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces me gustaría que alguien lea este versículo, si alguien puede leerlo. Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 1. Versículo 11. 11. Amén. Amén. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido presentados conforme al propósito del que hace todas las cosas según la designio de su voluntad. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, nos enseña que el Padre hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y es aquí cuando hablamos nosotros de designio de su voluntad, cuando entra lo que es la soberanía de Dios. ¿Alguien sabe qué es la soberanía? ¿O qué entiende por la soberanía de Dios? Y yo entiendo que es todopoderoso, digamos, no hay otro como Él, ¿no? Y eso es mucho más que podemos hacer con excelso, como dice, ¿no? Amén. Amén. ¿Alguien más tiene algún otro concepto de soberanía, algo que se le haya quedado o que lo entienda de esa forma? ¿O no saben qué es soberanía de Dios? Cuando decimos soberanía, relacionamos inmediatamente a nuestra mente soberano, que Él es todopoderoso, por encima de todas las cosas, el soberano es todo. Ya, Él es todo. Bien. ¿Alguien más tiene algún otro concepto de lo que es soberanía de Dios? Algo que le entienda, no importa si está mal o del concepto que usted cree, y si está mal lo vamos a corregir, ¿sí? Lo que necesito es que ustedes digan su opinión para saber qué tan claro tienen el concepto de soberanía. Puede ser que es un Dios libre, un Dios pleno, un Dios libre para poder hacer y deshacer las cosas que Él tiene ya preparado para cualquier persona, o ya cumplir todos sus propósitos en esta vida para nosotros. Amén. Amén. Entonces, podemos entender cómo la soberanía, a ver, ¿de qué forma se las puedo explicar para que ustedes lo vean más simple? Decía un docente en la universidad, Dios es soberano, en otras palabras, se lo voy a decir así textual como él me lo dijo, ¿no? Y nunca se me olvidó. En conclusión, me dijo, o sea, Dios, siendo un Dios soberano, es un Dios que hace lo que le da la gana, cuando le da la gana, como le da la gana, ¿no? Me lo dijo tan así que al principio para mí fue como que, uy, chocante, porque yo dije, o sea, ¿cómo? ¿No? Pero si esto, o sea, comencé a tener un montón de preguntas en mí. Pero conforme lo fui analizando, me di cuenta de que realmente eso es soberanía, pero obviamente tiene muchas cosas de por medio, ¿no? Entonces la soberanía se refiere al absoluto, al total gobierno y control
sobre las cosas que Dios tiene, ¿no? Entonces, Dios tiene absoluto control de todo. Y si Dios lo hace porque está en su voluntad hacerlo, lo va a hacer. Por ejemplo, cuando nosotros oramos le decimos, Señor, por ejemplo, no sé, si estamos pidiendo por un auto, por una casa, y decimos, Señor, por favor, danos un auto, o dame un auto, voy a llevar a los hermanos, a todos los hermanos de la iglesia, ¿no? A sus casas cuando me lo dé. Entonces, Dios en su soberanía puede hacerlo como puede no hacerlo. Entonces nosotros decimos, pero que se haga tu voluntad. Lo dejamos a la voluntad de Dios y a la soberanía de Dios. Es decir, si Dios ve que en realidad lo que vamos a hacer es que Dios nos va a dar el auto y después nos vamos a desaparecer, y Dios a veces nos ama tanto que no quiere ese mal para nosotros, entonces en su soberanía está el no dárnoslo, como también el dárnoslos y observar de qué forma lo vamos a administrar. Entonces, y eso muchas veces ha sucedido, ¿no? Que vemos a los hermanos, por ejemplo, hace poco vi a un hermanito jovencito, ¿no? De unos 25, 26 años, que llevaba años pidiéndole a Dios por su auto, por su auto. Y el Señor le dio su auto, a ver, en noviembre más o menos. Y se desapareció, ¿no? Entonces, Dios le dio el auto y él decía siempre, ¿no? Cuando tenga mi auto las voy a llevar, las voy a acercar, cuando tenga mi auto vamos a salir y vamos a ir a hacer célula a estos lugares y no sé qué, vamos a salir a evangelizar. Y nosotros, pucha, todos orando por el auto, ¿no? Que el Señor se lo dé. Y Dios en su soberanía, en su perfecta voluntad, se lo concedió, se lo dio, pero se desapareció luego del auto. Y ahora postea en su Instagram, en su Facebook, en su TikTok, cómo él está con su auto y yendo a una discoteca, ¿no? O cómo está con su auto y saliendo con sus amigos mientras está con una cerveza ahí en el auto. Y uno se pone a pensar, pucha, Dios en su soberanía se lo dio, porque así le plació a Dios para ver cómo él administraba aquello que tanto le pedía. Entonces, en la soberanía de Dios está el poder absoluto y el total gobierno y control sobre todas las cosas, de si hacerlo o de no hacerlo. Y ahí muchas veces entra lo que es nuestra voluntad. ¿Qué decisión vamos a tomar una vez Dios nos manifiesta su soberanía? Porque hay momentos donde Dios no lo va a hacer, donde Dios va a mostrar su soberanía diciendo, yo tengo el control de las cosas y no te voy a dar esto. Y nos frustramos y zapateamos como niños berrinchudos y empezamos con que, ¿por qué Dios no me diste esto? Si yo te lo pedí, yo me lo merecía más que fulano de tal. Entonces, eso es la soberanía de Dios, ¿no? Lo que Él puede hacer, lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Entonces, pero también ahí, dentro de dentro de este resumen, vamos a encontrar muchas cosas más profundas. No es que solamente es la frase, ¿no? Pero en sí lo puedo resumir de esa forma. Entonces, el día que usted le pregunten qué es soberanía, usted, si no es muy bueno con los conceptos, lo puede hacer de la forma tan simple en la que me la dijo mi docente, ¿no? De que Dios puede hacer lo que le da la gana, como le da la gana, cuando a Él le da la gana, como a Él le da la gana. Entonces, pero obviamente, sabiendo que dentro de ese, como a Él le da la gana, hay sus cositas, ¿no? Entonces, eso es o esa es la forma en la que Dios gobierna, ¿no? O está Él presente en todas las cosas conforme al designio de su voluntad, conforme a su gobierno, conforme al total control que Él tiene. Y su plan y propósito soberanos se cumplirán y nada está fuera de su control. Entonces, todo está bajo el control de Dios. Y por último, vamos a ver la adoración y la relación filial con el Padre. Como creyentes somos llamados a adorar y tener una relación filial con el Padre. Jesús nos invitó a llamarlo
Abba Padre, ¿no? Y esto lo vamos a leer. Alguien que pueda leer Marcos capítulo 14, versículo 36. ¿Alguien lo encontró? Marcos capítulo 14, versículo 36. Amén, amén. Así dice la palabra 36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, y aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Amén, muchas gracias. Y aquí, incluso en esta propia oración de Jesús, podemos encontrar nuevamente esto, ¿no? La providencia y la soberanía del Padre. Que mismo Jesús se sometió a la soberanía de su Padre, aquí en este versículo, Marcos capítulo 14, versículo 36, donde dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Dios estaba en total control de todo, ¿no? Y que su plan y propósito soberano se iban a cumplir. Entonces, Dios está en total y completo control de todo y Jesús lo tenía súper claro. Entonces, y él mismo nos invitó a llamar a Dios Abba Padre. Y esto los vemos aquí en este versículo reflejado, ¿no? Marcos capítulo 14, versículo 36. Si usted quiere subrayarlo ahí, lo subraya, ¿no? Con un resaltador. Entonces, aquí Jesús nos reveló la intimidad y la cercanía que podemos llegar a tener con el Padre a través de la fe en Cristo. Y también se nos anima a acercarnos al Padre en oración y a confiar en su cuidado y su provisión. Entonces, aquí nosotros vemos ya una relación más profunda, quizás, ¿no? Que Jesús tenía con su Padre y que Él mismo nos dio el ejemplo de esta relación o de cómo se relaciona lo que es la Trinidad, ¿no? En la creación, en la adoración, en la relación filial. Entonces, tenemos un montón como estos versículos que les acabo de dar, tenemos un montón más de versículos que nos van a mostrar acerca de esta relación filial o de esta relación con la adoración, ¿no? Porque todos hemos sido llamados a adorar. En conclusión, el Padre desempeña un papel central en la doctrina de la Trinidad. Él es el creador, el que envía al Hijo y el que resucita al Hijo y envía al Espíritu Santo. Su amor, misericordia, providencia y soberanía son fundamentales en la relación de Dios con la creación y la obra de la salvación. Como creyentes tenemos el privilegio de adorar y tener una relación filial con el Padre, confiando en su amor y confiando en su cuidado en nuestras vidas. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros ya podemos ir avanzando respecto al tema 1 y respecto al tema 2, podemos ir avanzando ya en lo que es nuestro producto, ¿no? Prácticamente acabamos de ver de qué forma Dios se relaciona con la creación, Dios se relaciona con la salvación, cómo la Santa Trinidad se va relacionando poco a poco y cómo esta es coeterna, coiguales y coesenciales, ¿no? Es decir, que son completamente Dios y que comparten la misma esencia divina. Entonces, ya usted puede ir pensando en esta semana cómo poder hacer que todo esto que estamos viendo aquí en la clase se vea reflejado quizás en lo que es su producto. Entonces, nuevamente les explico el producto. Es el proyecto de Facebook sobre la doctrina de la Trinidad y la antropología, ¿no? En su cuenta de Facebook tienen que publicar tres publicaciones y en cada publicación debe incluir una foto o imagen de ustedes o un video relacionado con la Trinidad junto con una descripción que explique el tema o concepto que se está abordando.
todavía no hemos abordado lo que es la antropología, lo hemos visto quizás a grandes rasgos, pero usted puede ir ya abordando este tema. Entonces, las publicaciones deben incluir citas bíblicas, extractos de libros teológicos, infografías, imágenes de arte religioso, videos cortos de reflexiones personales, testimonios o ejemplos prácticos de cómo la doctrina de la Trinidad se aplica en la vida diaria. Y si es necesario que usted interactúe también con, no sé, algún usuario o con alguien que diga yo jamás había visto la Santa Trinidad de esta forma, o no me había puesto a pensar en que el Padre se relaciona o se relacionaba de esta forma con la creación, o se reflejaba a través de la salvación, o enviando a su Hijo unigénito, o no sé. Entonces, usted que puede interactuar, sí, te comparto esto, o te invito a que puedas leer, no sé, este texto, o ponerle el versículo bíblico ahí, ¿no? Aquí claramente nos dice esto en Mateo, o en Marcos, o en alguna referencia bíblica. Entonces, siempre usando la Biblia. Ya saben que no hay teólogo si no usa su Biblia, ¿no? Entonces, básicamente sería eso. Entonces, hoy hemos visto lo que es la unidad 1, la doctrina de la Trinidad. Tema número 1, la introducción a la doctrina de la Trinidad cristiana evangélica. Y el tema número 2, que viene a ser el Padre en la Trinidad y su relación con la creación y la salvación. Ahora, me gustaría saber si hay alguna duda o consulta que tengan respecto a alguno de estos para poder aclarárselo. Alguien que todavía no le quede muy claro algún concepto o no sé, alguna de las partes que hemos visto. Ahí había una partecita, no me recuerdo dónde, pero dice que en la Biblia no está bien clara la Santísima Trinidad. Ahí. ¿Dónde? A ver. Ah, ya. Que en la Biblia no se menciona como tal lo que es la palabra Trinidad, ¿no? ¿Esa parte? Dice, A no ver, está, no recuerdo en qué parte, pero está donde dice que no está, la Biblia no está clara. No hay. a ver. Ahí está, pero está ahí, dice que usted lo mencionó 2 veces, lo leyó, no está más abajo. Ahí, más abajo. A ver. No, más todavía. Ahí no la tengo. No se Ah, ya, encuentra. aquí está. Sí, ya lo vi ya. Aquí. La doctrina de la Trinidad encuentra su fundamento. Claramente en la Biblia. Aunque el término, aquí es el término Trinidad, si nosotros ponemos en la Biblia el término Trinidad, ese término no se está en la encuentra, Biblia. no se encuentra claramente en la Biblia. Por ejemplo, a ver, hay algunos que tienen su buscador en su Biblia, perdón, en su celular. Si usted lo tiene en su celular, yo por ejemplo ahorita estoy, no sé si se ve, pero a ver, bueno, creo que no se ve, pero aquí en mi celular, si yo escribo en el buscador de la Biblia ahí, ya que no voy a estar ahí uno por uno hojeando, ¿no? Pero si usted quiere darse el tiempo de hojear uno por uno la Biblia, usted no va a encontrar como tal lo que es la palabra Trinidad. Entonces, si yo busco incluso en ese buscador de la Biblia, le doy a la lupita y le pongo la palabra Trinidad, esta palabra de aquí exclusiva, tampoco la vamos a encontrar claramente en la Biblia. Entonces, claro que hay numerosos pasajes que revelan la Trinidad o la realidad trinitaria, pero no hay en sí la palabra Trinidad, ¿no?
Entonces, si lo buscamos como Trinidad, literal, no lo vamos a encontrar. Porque en sí, Trinidad viene a ser de Trini, unidad, ¿no? O de triunidad, perdón. De tres, unidos. Entonces, eso es el término, o eso es el término unido, el cual nosotros usamos para referirnos a que Dios es tres, pero es al mismo tiempo en esencia uno solo. Entonces, si nosotros nos vamos al término o directamente a la Biblia y buscamos Trinidad, no lo vamos a encontrar. Sí vamos a encontrar la realidad trinitaria y la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en sí, por ejemplo, si alguien viene y le dice, a ver, mostrame que diga aquí en la Biblia la palabra Trinidad, no lo vamos a encontrar, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra así contextual Trinidad no está, pero sí vamos a encontrar los pasajes bíblicos que nos van a ayudar a marcar esa realidad trinitaria y a mostrar la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tal, y que los tres uno solo son, ¿no? Entonces, ¿queda un poquito más claro? Es solamente la palabra Trinidad que en la Biblia no existe. Solamente la palabra Trinidad, pero sí se revela la realidad trinitaria. Entonces, bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Que le haya quedado o le haya surgido. No se olviden que aquí en la clase es donde usted tiene que despejar todas sus dudas, y más porque van a tener su proyecto de la publicación, ¿no? Si tienen alguna duda o pregunta respecto al producto que van a hacer, igual háganla. No se quede con ninguna duda. O sobre la asignatura en general, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Nadie? Las clases son, por si acaso, hasta el 1 de julio, ¿sí? Entonces, el 1 de julio usted ya tiene que tener las 3 publicaciones en Facebook y mandarme el enlace o el link, y también tiene que tener o estar listo para su examen. Y aquí va a entrar lo que es todo esto. La doctrina de la Trinidad, tema 1, tema 2. Entonces, creo que está claro hasta ahorita, ¿no? Lo que es la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Quedamos bien entonces. Bien, entonces, para finalizar ahora lo que es la clase, voy a invitar a que haga la oración. A ver. Hermana, ¿tiene alguna pregunta? Vi que abrió su micrófono. Ya, entonces, hermano Rubén, si puede realizar la oración para finalizar, y luego les doy un último anuncio. Hermano Rubén, ¿está por ahí? ¿O ya se durmió? Bien, entonces, hermana Marisela. Amén. Oh, Amado ya. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este precioso tiempo que tú nos has bendecido, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias, Padre mío, por mis hermanos, por nuestra hermana, Señor, que nos guía. Alabado sea tu nombre, muchísimas gracias. Y te pedimos que esta noche podamos descansar en tus brazos, que mañana, si es tu gran voluntad, abrir nuestros ojos y ver un nuevo amanecer. Gracias, Padre querido, y dejamos nuestra vida en tus manos, en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Entonces, el último anuncio es que se puedan anotar en el
en el grupo si van a querer un texto físico o si van a querer un texto virtual. El costo del texto físico es de 25 bolivianos, el costo del texto virtual es de 20. ¿Sí? Entonces, si usted lo necesita virtual, me lo puede pedir por WhatsApp, o si lo quiere físico, directamente con el pastor Douglas para que el pastor Douglas se los haga llegar. Amén. Entonces, que tengan una bendecida semana. El día viernes nos vamos a estar viendo a la misma hora y con nuevos temas, y también les voy a presentar un nuevo videito para que usted lo tenga un poquito más claro lo que es este tema. Entonces, que les vaya bien, que tengan una bendecida semana, que les vaya bien en el trabajo y que Dios los bendiga. Bendiciones, mis hermanos.